Una de las lecciones más grandes que he aprendido en la vida es que la fe en Dios nos lleva a lugares inimaginables. Mi nombre es Abraham y esta es mi historia. Nací en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera inmersa en las tradiciones de mis ancestros. Pero el llamado de Dios transformó mi vida de maneras inesperadas. Desde joven, sentí que algo más grande me esperaba. Dios me llamó a dejar mi tierra, mi familia y la casa de mi padre, y partir hacia una tierra que Él me mostraría. Sin dudar, obedecí el llamado divino. Con mi esposa Sarai y mi sobrino Lot, partí hacia lo desconocido, confiando en las promesas de Dios. Nuestro viaje fue arduo. Enfrentamos hambre, conflictos y desafíos, pero la fe nos sostuvo. En Canaán Dios hizo un pacto conmigo, prometiéndome ser padre de una gran nación, tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la playa. Dios cambió mi nombre a Abraham y el de Sarai a Sara, marcando nuestra nueva identidad y el pacto divino con nosotros. La promesa parecía imposible, ya que éramos de avanzada edad y no teníamos hijos, pero creímos en la promesa divina. Un día, 3 visitantes aparecieron en nuestro campamento. Anunciaron que al siguiente año Sara tendría un hijo. Sara se rió, pensando que era imposible. Pero en el tiempo designado, Dios cumplió su promesa y nació nuestro hijo Isaac, cuyo nombre significa risa. La alegría de tener a Isaac fue inmensa, pero mi fe fue probada nuevamente cuando Dios me pidió que lo sacrificara. Llevé a Isaac al monte Moria, obedeciendo sin comprender completamente el porqué. En el momento crucial, un ángel del Señor intervino, proveyendo un carnero para el sacrificio. Esta experiencia fortaleció mi fe y confianza en Dios. La vida de Isaac continuó cumpliendo las promesas divinas, convirtiéndose en padre de Jacob, quien fue llamado Israel. Mi viaje dejó un legado eterno, siendo conocido como el Padre de la Fe, no solo para Israel, sino para todas las naciones que creen en Dios. Hoy miro atrás y veo cómo Dios guió cada paso de mi camino. Mi historia atestigua que cuando confiamos en Dios y obedecemos su voz, Él cumple sus promesas, incluso en las circunstancias más imposibles. Que mi historia les inspire a confiar en Dios, escuchar su llamado y seguir sus caminos, confiando en su fidelidad. Hermanos y hermanas, hoy somos llamados a seguir el ejemplo de Abraham, cultivando una fe que confía plenamente en Dios, obedeciendo sus mandamientos y valorando nuestra familia como un regalo precioso. La fe nos capacita para enfrentar desafíos con valentía, obedecer a Dios con alegría y amar a nuestra familia con devoción. Al hacerlo, no solo experimentamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, sino que también creamos un legado duradero de fe, obediencia y amor que impactará a las futuras generaciones. La historia de Abraham es un poderoso viaje de fe, obediencia y valoración de la familia que resuena a través de los siglos, inspirándonos a seguir los caminos de Dios incluso ante lo desconocido. Abraham dejó todo lo familiar y cómodo, respondiendo al llamado divino hacia una tierra desconocida. Su fe inquebrantable fue recompensada con promesas extraordinarias, a pesar de las adversidades, se convertiría en padre de una gran nación. Su historia nos enseña que, con fe, nada es imposible para Dios, sin importar las limitaciones humanas. La verdadera fe de Abraham no se limitó a creer, sino que se manifestó en una obediencia completa a los mandamientos de Dios. Uno de los momentos más emblemáticos fue su disposición para sacrificar a su hijo Isaac, obedeciendo el mandato divino. En este acto de fe extrema, Dios no solo probó la lealtad de Abraham, sino que también demostró su provisión al proporcionar un cordero en el último momento. La obediencia de Abraham nos muestra que seguir la voluntad de Dios, incluso en los momentos más desafiantes, resulta en bendiciones que superan nuestra comprensión. Abraham valoraba profundamente a su familia, especialmente a su esposa Sara y su hijo Isaac. Su viaje de fe fue compartido con ellos, formando un legado de confianza en Dios que perdura hasta hoy. La familia no solo fue el fundamento de su fe, sino también el contexto donde se cultivaron valores como el amor, la responsabilidad y la fidelidad.
La historia de Abraham nos recuerda que la familia es un don divino, un lugar sagrado donde experimentamos el amor y la provisión de Dios de manera tangible. Al igual que Abraham, estamos desafiados a cultivar una fe que trascienda las circunstancias y a obedecer a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La fe no solo nos conecta con el poder y la sabiduría de Dios, sino que también nos capacita para enfrentar desafíos con confianza y esperanza. En nuestro viaje, la familia juega un papel fundamental como refugio de amor y aprendizaje espiritual. Que podamos, como Abraham, honrar a Dios, valorar nuestra familia y servir a otros con generosidad, reflejando así el amor divino en nuestras vidas. Que nuestra fe sea firme y nuestra obediencia completa, guiándonos por los caminos de Dios con alegría y gratitud. Que siempre recordemos que, a través de la fe y la obediencia, presenciamos las maravillas de Dios manifestándose en nuestras vidas y en aquellos que nos rodean. Que la historia de Abraham continúe inspirando y fortaleciendo nuestra fe, mostrándonos que al confiar plenamente en Dios, somos guiados hacia un futuro de esperanza y promesas cumplidas.